granulosa, que es la túnica que cubre el cerebelo, tiene una organización estructural y unas conexiones sinápticas igualitas en toda su extensión. La estructura de la corteza es la misma en cualquier región del cerebro y sus conexiones o sinapsis entre sus células son las mismas. La corteza cerebelosa está estructurada o organizada estructuralmente en tres capas. Una capa tiene un corte, el cerebelo, esto es corteza. Una capa superficial, ¿verdad?, que se llama capa molecular. Una capa intermedia más estrecha, donde se encuentran los cuerpos de estas células que están acá, que son las células características del cerebro. No hay otro órgano del cuerpo ni del sistema nervioso que tenga otras células iguales a él. Son las llamadas células de Purkinje, P-U-R-K-I-N-J-E, Purkinje. Y por último, la capa profunda, ¿verdad?, o capa granulosa. Se llama así porque la mayor parte de las células que están allí, que son muchísimas, son células pequeñitas que parecen granos. Entonces es capa granulosa. Entonces, capa molecular o superficial, capa ganglionar o de célula de Purkinje intermedia y capa granulosa profunda. En la capa profunda o granulosa, estas células granulosas son muy numerosas. Hay una densidad celular muy alta. Por cada milímetro cúbico de capa profunda o granulosa, hay 2 millones de células nerviosas por milímetro cúbico en el mono. En nosotros los humanos es aún mayor. Tenemos entre 3 y 7 millones de neuronas por milímetro cúbico en la capa granulosa, que tiene más o menos 300 micras de espesor. Después está la capa intermedia, ganglionar, donde están los cuerpos o somas de la célula de Purkinje. Y por último, la capa molecular o capa superficial. ¿Cómo llegan las informaciones al cerebelo? Llegan por medio de 2 tipos de fibras. Las fibras llamadas musgosas, que parecen un musgo, fibras que tienen como pequeños nódulos en su trayecto y que provienen de diferentes niveles neurales, o sea, del sistema nervioso. Puede venir de la médula, puede venir del bulbo, o puede venir del puente, puede venir del cerebro, ¿sí?, de diferentes tipos, ¿vale? Y las fibras trepadoras. Las fibras trepadoras provienen de la oliva vulvar, únicamente de la oliva vulvar. Esos son los 2 tipos de fibras que llevan información al cerebro. Por lo tanto, son fibras excitadoras. Cuando esas fibras entran al cerebelo, ellas dan una rama colateral, hecha por un lado para otro, que va a terminar en los núcleos que ustedes acaban de ver del cerebelo. En los núcleos del techo, en los núcleos globosos, en los núcleos moliformes o en la oliva cerebelosa. Y como son fibras excitadoras, mantienen activas a las neuronas de esos núcleos. Posteriormente, la fibra musgosa llega a la capa granulosa y hace sinapsis con las dendritas de la célula granulosa. Las dendritas de la célula granulosa terminan así en esta forma de garra. Son dendritas en garra, ¿verdad? Entonces, esas dendritas rodean y hacen sinapsis a la terminación de la fibra musgosa, que se llaman rosetas, después veremos esto. Se estimulan entonces las células granulosas por la información que llegó por la fibra musgosa. Y de la célula granulosa, de su polo superior, sale un axón verticalmente hacia arriba que recorre el resto de la capa granulosa, la capa intermedia ganglionar, y llega a la capa superficial o molecular.
Al llegar allí, la fibra que viene de la célula granulosa se divide en dos ramas que se separan, divergen, como los cables de un poste. Y esas fibras van a formar un plexo muy rico de fibra que se llama el plexo paralelo. Se llama paralelo porque las fibras corren a lo largo de la superficie de la corteza, es decir, son paralelas a la superficie de la corteza. Muy bien. La célula de Purkinje tiene en su cuerpo, en la capa intermedia o capa ganglionar, de su polo superior parte o nace una dendrita muy gruesa que se divide inmediatamente en dos ramas, y esas dos en otras dos se forman dendritas primarias, secundarias y terciarias, y se forma un exuberante árbol dendrítico, pero el árbol no está en la capa intermedia, el árbol dendrítico está en la capa superficial o molecular. A partir de las dendritas terciarias, la superficie de la dendrita va a tener espinas, muchísimas espinas que se llaman gémulas. Y la fibra del plexo paralelo van a hacer contacto con esas espinitas, van a hacer sinapsis. Entonces, ¿verdad?, la estimulación o el estímulo que está en las fibras del plexo paralelo, al hacer sinapsis con las dendritas de las arborizaciones de la célula de Purkinje, activan a la célula de Purkinje. Y la célula de Purkinje se estimula, se activa y descarga su respuesta por el axón de la célula de Purkinje. Ese axón de la célula de Purkinje va a terminar ¿dónde? En los núcleos cerebelosos. Pero la célula de Purkinje no es excitadora, como son las fibras mucosas y trepadoras. El axón de la célula de Purkinje es inhibidor. Oh, entonces los núcleos cerebelosos están sometidos a una doble influencia. La influencia excitadora de las ramas colaterales que le dan la fibra mucosa y trepadora, y la influencia inhibidora que viene por el axón de la célula de Purkinje. Tienen una doble influencia. ¿Qué significa? Que las células de Purkinje moderan la actividad de las células de los núcleos cerebelosos. O sea, el cerebro tiene su propio mecanismo de regulación funcional. ¿Estamos claros o no estamos claros? Pero además de las células granulosas y de las células de Purkinje, en el cerebro hay otros tipos de células. Están las células de Golgi, que están en la capa granulosa. Están las células estrelladas internas o células en cesta y las células granulosas externas. Estas dos células granulosas son inhibidoras y la de Golgi también. La de Golgi, el axón de la célula de Golgi, se ramifica muchísimo y contacta con las dendritas de la célula granulosa e inhibe a la célula granulosa. Eso permite que el volumen de información que la célula granulosa está mandando hacia arriba, hacia el plexo paralelo, disminuye. O sea, el factor que modera la descarga de impulso por parte de la célula granulosa hacia la capa molecular está moderada por la acción de la célula de Golgi, los axones de la célula de Golgi. Tarea para la próxima clase: averígüenme qué es un glomérulo cerebeloso. Glomérulo cerebeloso. Ay, pero por Dios.